En nuestro país, entre 1965 y 1960, ese periodo se le conoce como el de la Guerra Sucia, un periodo en el que autoridades hicieron frente a grupos disidentes de las peores formas. Pero podemos hablar de ello como eso, con esa ambigüedad, con la duda de los familiares de los desaparecidos, porque no hay o no había respuestas claras. Y así fue como esta comisión pretendió formarse, o al menos para responder a todas esas preguntas, poder revisar en los datos, poder ponerle nombres a víctimas y victimarios, poder saber qué estaba pasando, no solamente con la intención de reconocer y hacer justicia, sino también con algo que es importantísimo: garantizar que esto no vuelva a suceder, si no es que sigue sucediendo. Esas son las preguntas sobre los temas aún dolorosos, las heridas abiertas. Esta semana les informábamos cómo gente de este mecanismo informó que pues la información no está fluyendo. Le agradezco mucho a Carlos Pérez Ricart, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que nos acompaña en la línea. Carlos, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Hola, Pamela. El gusto es mío. Muchas gracias por este foro. ¿Qué está pasando, Carlos, con la información necesaria para conocer la verdad? A ver, te platico a ti y al auditorio para que tengan el contexto. Nosotros somos una comisión presidencial. Nos formamos por mandato presidencial, por decreto presidencial. Somos parte de la sociedad civil, nosotros como Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Somos 4 personas comisionadas que forman parte de esta comisión, y el mandato que tenemos es esclarecer graves violaciones a los derechos humanos que hayan sido perpetrados por el Estado mexicano en el periodo que tú ya mencionas, 1965-1990. Es decir, se nos da ciertas atribuciones para investigar cómo el Estado dialogó, como tú bien lo dijiste, de manera autoritaria, en algunos casos perversa, con las disidencias políticas que había en ese momento en México, ¿no? Así nos formamos por mandato presidencial, y para cumplir, con este mandato tenemos un año más todavía para acabar nuestro mandato. Tenemos 2 vías. Una son los testimonios de víctimas directas e indirectas del periodo llamado Guerra Sucia, y otros son los archivos, ¿no? Archivos federales, unos que ya existen en el Archivo General de la Nación, en diferentes estados de la República, pero también se nos prometió, y de hecho está así en la ley, que íbamos a poder acceder a una serie de archivos hasta ahora desconocidos para todos, que se iban a desclasificar muchos archivos, entre otros los del CISEN, hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia. Y lo que estamos haciendo con esta campaña justamente es comunicarle a la gente, gracias a ti además que nos das este espacio, y comunicarle al pueblo de México, pero también al presidente, que la instrucción en un acuerdo presidencial de febrero de 2019 de que esos archivos se iban a abrir, los del CISEN, no se han abierto. Y bueno, que todos sepamos que el trabajo que estamos haciendo, si bien contamos muchos puentes para lograrlo, pues hasta ahora no hemos podido contar con esto, y se está incumpliendo no solamente la ley, Pamela, que es muy importante, sino una promesa presidencial ante las víctimas del periodo de Guerra Sucia, y una promesa también de campaña. ¿Qué razón les dan? Básicamente no nos dan razón, simplemente no han cumplido con la ley. La ley de archivos los obliga a desclasificar los archivos, la ley general de transparencia también los obligan, un acuerdo presidencial y un decreto presidencial los obligan, y simplemente lo que no ha hecho en este caso el CISEN, pero bueno, el CNI, pero no solamente se trata de esta institución, también las Fuerzas Armadas, lo que no han hecho es transferir a la AGN, al Archivo General de la Nación, los documentos como tendrían que hacerlos por ley. Simplemente no lo hacen, no nos contestan, no nos informan, y después de 22 meses de arar en el mar es que nos decidimos a hacer esto público, para ver si cambia. Técnica para que cambie, hacer algún tipo de presión política para que esto cambie. Carlos, te escucho y no puedo evitar pensar en el GIEI y lo que dijeron a su salida. Es que es inevitable, y una de las razones, te confieso, por las cuales decidimos
de manera tan pronta anunciar esto es que cuando nosotros escuchamos lo que le pasó al GIEI, que hay que recordar que es una instancia extraordinaria de justicia, es decir, el Estado de México acepta la jurisdicción del GIEI, ¿no? Nosotros somos algo parecido en el sentido de que se forma una comisión de la verdad con una ala civil como nosotros para investigar eventos de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado. Entonces, cuando nosotros vemos lo que sucedió en el GIEI, inevitablemente hacemos este dicho, ¿no? Que dice, pon las barbas, ya no sé cómo va, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar. Exactamente. Entonces vemos que es exactamente la misma situación. Ellos padecieron a las Fuerzas Armadas y al CNI también. Y nosotros todavía tenemos un año de trabajo, eso es lo cierto. Nuestro mandato es hasta septiembre del 24, cuando acabe esta administración. Tenemos mucho por hacer todavía, queremos seguir trabajando. Y aquí quiero recordar que somos una comisión presidencial, es decir, no somos una ONG. No, el presidente no estamos fuera del Estado. Creó esta comisión, se decretó, o sea, fue una intención que nació del mismo Estado. ¿Han tenido respuesta después de anunciar esto? Esto lo anunciamos ayer. Uh-huh. Hasta ahora ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros. Esperábamos que se comunicaran las dos instituciones a las que estamos interpelando directamente. Por un lado, el CNI, que insisto, el CNI, para que lo entienda nuestro público, es el antiguo CISEN. Uh-huh. Y el antiguo CISEN, en realidad, es la institución que incorpora a la Dirección Federal de Seguridad, o digamos a lo que fue la Dirección Federal de Seguridad. La Dirección Federal de Seguridad se creó en 1947, terminó de existir en 1985, pero muchos de sus mandos que centralizaron el autoritarismo en nuestro país continuaron adelante, tuvieron carreras, muchos de ellos continúan en mandos importantes en el gobierno, y por eso es muy importante conocer sus papeles, ¿no? Tenemos, insisto, este informe técnico que hicieron nuestros investigadores, muy correcto, en el que vamos diciendo todos los documentos que faltan, que no han sido entregados, fondos completos, series completas, que conociéndolas nos van a ayudar a entender quiénes son los perpetradores, qué hicieron. Y mira, Pamela, no es una cuestión meramente histórica. O sea, no es que nosotros queramos o seamos solamente historiadores porque nos interese, sino porque creemos realmente que esto interpela el presente. Que esté sucediendo esto en el GIEI hoy y que nos esté pasando a nosotros, que estamos analizando el pasado, entre comillas, pues habla de cómo los nudos de autoritarismo que se forjaron en la década de los 70 y 80 continúan vigentes en el siglo XXI, la impunidad del pasado habilitando la impunidad del presente. Pues Carlos, sigamos hablando, sigamos al pendiente, queda un año, ojalá este llamado que han hecho tenga la respuesta de quien la debe tener, porque es la única persona que puede obligar a estos organismos a entregar la información que tienen. Muchísimas gracias. Te agradezco el espacio y seguimos en comunicación. Gracias, buenas tardes.